Un escándalo remece el ejército peruano con un contrato directo de 99.6 millones de soles con una empresa privada llamada Helicentro Perú, y que este contrato, según el informe de control posterior, estaría lleno de irregularidades. Por si fuera poco, la empresa proveedora Helicentro Perú no está reconocida por la marca fabricante rusa de aeronaves, y su representante legal es Juan Gerardo Castro Ventosilla, un conocido de la DIDILA, la División de Lavado de Activos de la Policía, justamente investigado cuando el general Carlos Manuel Valer Cruces de la Policía estaba al mando de esta unidad, a quien acusaron de esconder los expedientes de los representantes de Helicentro Perú, una empresa con capital mayoritariamente colombiano, pero que en Perú la cabeza es Juan Gerardo Castro Ventosilla, el mismo que habría negociado con el ejército peruano esta contratación directa, o mejor dicho, a dedo, de 99.6 millones de soles. Pero esto no es nada. Ahora les vamos a detallar todas las irregularidades que se cometieron en conjunto con el ejército peruano y que intentaron esconder al darse cuenta que todo empezaba a salir a la luz en esta auditoría de la OSI del ejército, y que los llevó a declarar este contrato y otros 3 más por un total de 540 millones de soles como secreto, para ocultar todo el negocio que estaban haciendo. Para la especialista en contrataciones del Estado, Mónica Yaya, este contrato estuvo mal desde el inicio. Esta contratación directa debió requerir previamente el informe de Contraloría General de la República. Es decir, si ellos contrataron directamente, sin el informe previo de Contraloría General de la República, aunque ellos califiquen esa compra como secreta por razones de orden interno, la opinión de Contraloría General de la República ha sido solicitada después de contratar directamente ese servicio, han incumplido con lo dispuesto en el artículo 27, inciso D, de la Ley de Contrataciones del Estado aplicable en ese caso, que señala específicamente y sin lugar a dudas lo siguiente: se puede contratar directamente cuando las Fuerzas Armadas requieran efectuar contrataciones con carácter secreto militar o por razones de orden interno que deban mantenerse en reserva conforme a ley, previa opinión favorable de la Contraloría General de la República. Previa opinión favorable de la Contraloría General de la República. Es decir, esa opinión favorable de la contratación directa no pudo darse después que ésta sea realizada. Además, tampoco podían cambiar la clasificación a secreto en el camino, cuando ya todo el resultado de la auditoría salía a la luz, porque no está permitido hacer regularizaciones. Efectivamente, no existen las regularizaciones, no están permitidas. Entonces, ¿cómo se puede explicar que de un momento a otro el ejército cambie la clasificación, que no tenía ninguna, a una clasificación secreta? ¿Y cómo es posible que la Contraloría acepte eso? ¿Qué están ocultando en el ejército? Y además, ¿la Contraloría está coludida con el ejército? Cumplieron con el procedimiento establecido, que es requerir previamente la opinión favorable de la Contraloría General de la República. Y yo creo que aquí existe la responsabilidad del Contralor General de la República de denunciar ese hecho. La Contraloría General de la República tiene que cumplir con su papel de control. Y si la Contraloría determinó antes que esta contratación sea declarada como secreta que había responsabilidades, ese informe debió estar publicado. Pero si además la Contraloría ha determinado que ha habido un cambio, una adecuación a la norma, un forzamiento para hacer encajar la situación en el artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado, eso también tiene que ser denunciado por la Contraloría General de la República. Para algo se paga al Contralor General, para algo se gasta tanto presupuesto en todo el personal de dicha institución. ¿Qué tiene que decir a esto el Contralor César Enrique Aguilar Surichaki? ¿Qué espera que estas irregularidades queden impunes? ¿A quién está tapando?
En un inicio, el ejército peruano colaboró y dio apoyo a la Contraloría para esta auditoría. Incluso existe el oficio número 1101 del 2025, de fecha 24 de febrero del 2025, firmado por el general de brigada Moisés Carvajal Malca, jefe de servicio de material de guerra, y dirigido al general de brigada César Antonio Briolius Camaroni, secretario de la Comandancia General del Ejército, donde se narra que la Comisión Auditora de la Contraloría ha tenido acceso al expediente en todo momento y que incluso personal del Ejército realizó acompañamiento a fin de fedatear los documentos, y precisa que el expediente de contratación directa 0004 del 2023 del Ejército Peruano UO0734 no cuenta con clasificación alguna. Es decir, no estaba considerado secreto hasta que salió a la luz todas las irregularidades para favorecer a Helicentro Perú. Resulta que el 9 de junio del 2023, el actual jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, David Ojeda Parra, aprobó mediante resolución de la Comandancia General del Ejército la contratación directa para el overhaul de 4 helicópteros. Y ya para el 5 de julio del mismo año 2023 se hace el acta de otorgamiento de la buena pro con la empresa Helicentro Perú. Es así que se aprobó este contrato a dedo, favoreciendo a una empresa que no cumple ninguna de las disposiciones. Toda esta polémica es por una contratación directa, hecha bajo la causal de situación de emergencia y aprobado por el hoy jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el comandante general del Ejército Peruano, David Ojeda Parra. La transparencia como un principio elemental. La transparencia no es una ley, es una forma de conducta, más allá de una ley. Entonces, el gran problema de estar jugando con las clasificaciones implica, en este caso, en el contexto, es, oye, no me conviene que ahora ya se sepa que la información que yo manejo sea transparente. Entonces estamos jugando con las clasificaciones para ocultar algo, pero ya el hecho de ocultar, como existe en mucha de la actitud del Estado en general, involucra una sospecha mayor. 96.9 millones destinados a una contratación directa para un servicio de overhaul para 4 helicópteros de la línea MI-8MTB. El servicio de overhaul viene a ser cuando renuevan todo de la aeronave, desde el motor, sus piezas y todo para dejar el helicóptero como nuevo. Es así que se inició el servicio de control posterior programado en el Plan de Control 2024, con el objetivo de determinar si la contratación directa número 0004 del 2023 para el servicio de overhaul se efectuó siguiendo las normativas y disposiciones internas, con el objetivo de determinar si la contratación directa número 0004 del 2023 para el servicio de overhaul se efectuó siguiendo las normativas y disposiciones internas. La respuesta es no. Uno se preguntaría por qué se declaró esta contratación directa como secreto militar si no hay nada que esconder, y en todo caso, ¿por qué no lo clasificaron como secreto desde el inicio en vez de acompañar y apoyar a la OSI del Ejército en su labor de auditoría? ¿Por qué la reparación de helicópteros tendría que ser clasificada como un secreto? Toda esta situación tan absurda de convertir en secreto una contratación directa, cuando ya había pasado más de un año del control posterior de la OSI y del Ejército, revelaría el temor quizás de los 16 implicados en el informe de Contraloría. Quizás ese informe de Contraloría contenía conclusiones que determinaban responsabilidad para quienes habían aprobado esa contratación directa. Y es por eso que ya de manera inoportuna e improvisada le dieron el carácter de secreto. ¿Por qué tanto interés en esconder todo? Hay que recordar que David Ojeda Parra es el actual jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Dina Boluarte,
y es uno de los que firmó los documentos de este expediente para la contratación del overhaul para 4 helicópteros por 99.6 millones de soles. Mientras que César Briceño, el comandante general del ejército, firmó la autorización de contratación directa. Sin embargo, el mismo general de brigada Moisés Carvajal Malca, jefe del Servicio de Material de Guerra, daba cuenta en febrero del 2025 que el expediente de servicio de overhaul realizado por la empresa Helicentro Perú no tenía ningún tipo de clasificación. Lo quisieron callar desde la Comandancia General del Ejército e incluso desde la Contraloría, enviándole el oficio 00083-2025 de fecha 15 de mayo del 2025, donde lo clasificaban este servicio de overhaul para 4 helicópteros como secreto, prohibiendo su divulgación y o publicación. Al informe de auditoría número 004-2025, es decir, al ver que se puso a descubierto una serie de hechos que acreditan una presunta corrupción, decidieron ocultarlo todo, avalándose en un secreto militar y tergiversando las normativas para cambiar la clasificación a secreto y evitar un procedimiento administrativo sancionador que significaría su baja de la institución castrense. La Contraloría General de la República, de acuerdo a lo establecido en nuestra Constitución, es un organismo constitucionalmente autónomo que no debería temerle ni a la señora Dina Boluarte ni al ejército peruano. Por lo tanto, debería emitir su informe con la determinación de las responsabilidades correspondientes. Las contrataciones tienen 3 fases. La primera es la de los actos preparatorios, la segunda de la elección del ganador de la buena pro, llamado proceso de selección en sí mismo, y la tercera la de la ejecución contractual. Solamente la figura de la contratación directa solamente exonera de ese proceso de competencia entre los posibles postores para determinar a dedo, lamentablemente. Claro, cuando ya empiezan las investigaciones y empieza a ser incómodo el cuestionamiento. Entonces, lo que sucede muchas veces en estas compras militares es que se aprovecha precisamente este juego de palabras y se dice, bueno, en tal momento a mí me interesa que se sepa y en tal momento no me interesa que se sepa, y se juega un poco con el tema de soberanía o defensa nacional para decir es mejor tener las cosas bajo el radar, pero eso también posibilita la corrupción. Podríamos estar ante un grave caso de corrupción y que quizás nunca sea plenamente descubierto y sancionado, porque la Contraloría General de la República estaría aquí actuando como cómplice. No olvidemos que el Contralor General de la República fue propuesto por la señora Dina Boluarte, que al mismo tiempo es la jefa máxima de las Fuerzas Armadas. Es lamentable que el Contralor General de la República olvide su función de altísimo nivel para someterse al poder de la señora Dina Boluarte, máxima jefa de las Fuerzas Armadas peruanas. Uno de los únicos implicados en el resultado de la auditoría realizada por la OSI del Ejército habló sobre este tema con un medio. Es el general del Ejército peruano, William Lozano, titular del Servicio de Material de Guerra del Ejército, quien firmó el contrato con Helicentro Perú el 5 de junio del 2023 por el monto de 99.6 millones. Alegando situación de emergencia con el propósito de dar respuesta inmediata al fenómeno del niño costero. Dentro de esta investigación aparece el nombre de Andrés Iparraguirre Cabrera, quien el 4 de noviembre del 2024 fue nombrado por el Contralor César Aguilar Surichaki como jefe del órgano de control del Ejército, quien intentó hacer su trabajo a través de esta auditoría. Sin embargo, intereses internos y políticos lo dejaron sin piso, al declarar secreto la contratación directa, o mejor dicho, a dedo. Es así que Andrés Iparraguirre Cabrera termina el informe de auditoría basándose en la responsabilidad penal y administrativa a la entidad y remite los resultados a la Procuraduría Anticorrupción.
Fuentes internas nos han revelado que cuando esta información llegó al gobierno, donde se implicaba a sus dos cabezas del ejército en actos de corrupción en un contrato de 99.6 millones, tanto el actual jefe del Comando Conjunto, David Ojeda Parra, y el comandante general del ejército, César Briceño, se da la orden al contralor César Enrique Aguilar Surichaki de detener todo. Es así que el jefe de la OSI del ejército, Andrés Iparaguirre Cabrera, emite un informe pidiendo a la Procuraduría le devuelvan lo presentado porque ha sido clasificado como secreto, lo cual dejaba más dudas, o mejor dicho, más pruebas de la intención de esconder todo. Así que luego, confundido, emite otro informe más diciendo que ya no le devuelvan nada. Así de insólito suena, pero es real. Todos aquellos que hayan puesto su firma autorizando esta compra ilegal están también incumpliendo con el deber que juramentaron honrar cuando tuvieron el cargo que las Fuerzas Armadas y el Perú entero les ha dado, y además están incumpliendo con la promesa que hicieron ante nuestros héroes nacionales Miguel Grau, Francisco Bolognesi, ¿no? Y habrían cedido ante las tentaciones de la corrupción. En primer lugar, la Contraloría tiene que analizar si efectivamente esa compra debe tener el carácter de secreto, y en segundo lugar debe denunciar la Contraloría que el ejército peruano no cumplió con tener la opinión previa favorable de Contraloría General de la República antes de proceder a la contratación directa. La misma Contraloría General de la República sabe por sus normas internas que están prohibidas las regularizaciones. Entonces, ¿por qué en el caso del ejército peruano la Contraloría está permitiendo realizar regularizaciones de procesos que debieron ser declarados nulos? ¿Escucharon bien? La especialista en contrataciones del Estado nos dice que no existen las regularizaciones. Si el ejército peruano no clasificó como secreto desde un inicio y no tuvo la opinión favorable de la Contraloría, este proceso se tendría que haber declarado nulo, así no existan competidores. Además que, como ya sabemos, Helicentro Perú, la empresa proveedora, no contaba con la autorización de la marca rusa de los helicópteros, y esto era un requisito indispensable. La Contraloría no puede aceptar ese tipo de artimañas, de burla a la ley de contrataciones del Estado. Y la misma Contraloría, como dije en un momento, sabe que está prohibido efectuar cualquier regularización en el supuesto que esa contratación realmente tenga el carácter de secreto. La Contraloría sabe, y a cualquier otro funcionario lo hubiera sancionado y hubiera solicitado la denuncia penal correspondiente. ¿Por qué en este caso la Contraloría se queda callada? ¿Qué está pasando? ¿Acaso no hay forma de despegarnos de la corrupción? ¿Por qué permanece en silencio el contralor César Enrique Aguilar Surichaki? Claro, fue el elegido de Dina Boluarte para el puesto, pero ¿acaso va a tener que devolverle el favor siempre? Entonces, ¿de qué sirve que la Contraloría General de la República sea autónoma si al final debe besar los pies por donde camina su presidenta? El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Dina Boluarte, David Ojeda Parra, está más que protegido, así como el comandante general del ejército, César Briceño. Pareciera que todos están blindados y pasan todo por agua tibia. Son 99.6 millones de soles comprometidos, pero incluso hay otros 3 contratos que suman 540 millones, declarados en secreto, aparentemente de la misma manera. ¿Dónde se fue el dinero? ¿Qué negociado ha habido con Helicentro Perú, que por cierto también hace negocios con la Fuerza Aérea, que ni siquiera contaba con la certificación de la Dirección de Aeronáutica Civil y tampoco están autorizados por la empresa comercializadora? Esperemos que la denuncia que puso el exfuncionario de la OSI del Ejército, Daniel Iparaguirre, en la Procuraduría sea atendida y la doctora María Caro Ajulca
preste atención y tenemos mucha más información que iremos revelando.